Iniciamos nuestro segmento número 4, programa 91, Visión Global. Recordamos nuestra etiqueta, Unión Bolivariana, quédate en tu casa. Utiliza por favor el tapabocas, semana de cuarentena radical, por lo tanto sal a la calle solo a lo necesario. Bueno, en este segmento número 4 nosotros lo dedicamos a la agenda económica alternativa mundial post pandemia y es cortesía del Centro de Investigación Visión Económica Estratégica Global CIBEC. Aquí tenemos una noticia que nos trae el Departamento de Producción en este segmento, y es que el vicepresidente sectorial para el área económica y ministro del Petróleo, Tarek El Ansari, indicó el pasado viernes que para el presente año la meta de la Comisión Presidencial Ali Rodríguez Araque es rescatar la industria petrolera nacional y que la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, alcance una producción de 1.508.000 barriles diarios de crudo y 6 millones de pies cúbicos de gas. Bueno, esta es una noticia muy interesante porque nosotros seguimos siendo un país productor de petróleo, exportador de petróleo, en estos momentos siendo el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, 270.000 millones de barriles, reservas probadas, certificadas en la faja petrolífera del Orinoco, más de 100.000 barriles en reservas de petróleos livianos y medianos en el resto del país, en los pozos convencionales. Estamos en estos momentos por niveles de unos 350.000 millones de barriles diarios, con nuestras 7 refinerías, Complejo Refinador de Paraguaná, Amoay y Cardón, El Palito, allá el Complejo Refinador José, las refinerías que tenemos aquí en el Zulia, todas en verdad paralizadas, sin capacidad de producir el combustible, la gasolina, el diésel, el gas que nosotros en Venezuela necesitamos para satisfacer las necesidades de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros empresarios, de nuestros trabajadores. Entonces esta iniciativa de llevar otra vez a 1.508.000 barriles diarios la producción o explotación de petróleo y 6 millones de pies cúbicos de gas, nos dará, por supuesto, la autoabastecimiento tanto del diésel, de la gasolina y del gas doméstico e industrial, y por supuesto tendremos excedentes para exportar en medio de esta situación difícil económica que tenemos, en medio del bloqueo bestial que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Joe Biden, ya basta, deja ya de seguir tutelando el monopolio del sufrimiento del pueblo venezolano, déjanos trabajar. Nosotros decidimos ya hace más de 200 años y seguimos resistiendo 520 años, 29 años después de los imperialistas españoles. Ahora nosotros no queremos seguir siendo colonia de nadie, por lo tanto, levante ya. Nos solidarizamos con nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en seguir solicitando el levantamiento definitivo del embargo económico, la suspensión de las sanciones económicas, la eliminación total y el levantamiento total de las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo a partir del año 2015 con el decreto de Barack Obama. Nosotros tenemos un territorio con más o menos 30 millones de habitantes, un hermoso territorio de 1.050.000 kilómetros cuadrados, incluyendo el territorio Esequibo, 159.500 kilómetros cuadrados que seguimos reclamando basados en el Acuerdo de Ginebra. Costas suficientes, campos suficientes, montañas suficientes, llanos suficientes, minería suficiente para salir de esta crisis, pero es necesario que ustedes ya levanten definitivamente el bloqueo y nos dejen trabajar para que nuestras importaciones y exportaciones fluyan libres por todos los mercados del mundo y nosotros podamos abastecer las materias primas, los equipos y los insumos que necesitamos en Venezuela. Nosotros, por supuesto, somos un país petrolero, lamentablemente.
Estamos celebrando esta semana la muerte o el aniversario de Arturo Uslar Pietri, escritor venezolano que ya hace un poco más de medio siglo expresó aquella frase que había que sembrar el petróleo, que no es más que diversificar la economía. Después de más de 100 años de producción petrolera, de exportación petrolera, de habernos convertido en un país exportador de petróleo, monoproductor, y no haber diversificado la economía y haber abandonado nuestros campos, bueno, nos llevó a tener una situación como la que tenemos. Pero nosotros seguimos, por supuesto, solicitando el levantamiento de todo ese embargo y también solicitando la devolución de nuestros activos en el exterior: Citgo, Monómeros, Refinería Isla de Aruba, Petrojamaica, todo el oro que tenemos preso allá, detenido, confiscado en un banco de Londres que pertenece a las reservas internacionales que puso ahí el Banco Central de Venezuela. Tenemos que recordarlo cada vez en este programa. Nosotros seguiremos solicitando y solidarizándonos con el presidente de la República para el levantamiento definitivo de esas sanciones y, por supuesto, la devolución de todos los activos que nos tienen confiscados en el exterior, cuentas del Banco Central, de PDVSA, de Industrias Básicas, todos los dineros que se nos ha robado, todo el dinero que hemos dejado de producir a causa de este embargo económico, a causa de estas sanciones económicas, a causa, por supuesto, de las medidas coercitivas unilaterales, la República Bolivariana de Venezuela ha perdido en estos últimos 20 años más o menos unos 225.000 millones de dólares. Y aun cuando nuestro gobierno, nuestro presidente sigue unido a nuestro pueblo, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todavía necesitamos la liberación total de nuestra economía para seguir adelante, reactivarla y seguir siendo libres como estamos determinados a ser, según consta en esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí tenemos en este segmento de economía una noticia bastante importante, y es para el sur del lago. Atención, sur del lago, alcalde Vladimir Labrador. Aquí tenemos: Sunaval autorizó como corredor de bolsa agrícola a Cristian Rincón para apalancar los productos del sur del lago en el mercado de valores. Bueno, felicitamos a Richard, es un empresario de la industria ganadera de allá de Santa Bárbara. Te felicitamos en verdad, porque esto te da la oportunidad de buscar financiamientos a todo el gremio ganadero, a todo el gremio platanero, a todo el gremio de la industria de la cangreja azul, del camarón, del cacao, porcelana, también de la palma aceitera y todo lo relacionado ahí a todas las riquezas que hay en el sur del lago, sobre todo en el municipio Colón. Sur del lago, la despensa de Venezuela: ganadería vacuna, porcina, ovina, bufalina, leche, industria láctea. Ahí en el sur del lago tenemos de todo, potencial pues económico del Zulia para toda Venezuela. Sigue adelante Vladimir Labrador con todo lo que tiene que ver con Bansur Lago. Recuerda que estamos también tratando el tema de la zona franca del sur del lago y también la solicitud de llevar hasta ahí, hasta Santa Bárbara, una oficina de aduana subalterna para que nuestros exportadores de ahí del sur del lago lo hagan a través de embarcaciones, a través de los ríos que desembocan en el lago de Maracaibo hasta el puerto de Maracaibo, el Caribe y Norteamérica, y por supuesto la activación del aeropuerto de Santa Bárbara para que las exportaciones del camarón, de la cangreja, del plátano, de la industria láctea, todas esas exportaciones que necesitan pues movilidad rápida por su carencia propia, sean exportadas oportunamente desde ahí mismo, desde Santa Bárbara. Hecho en Santa Bárbara, hecho en el Zulia, hecho en Venezuela para el resto del mundo. Aquí tenemos una noticia que es que China supera por primera vez a Estados Unidos como principal socio comercial de Europa. China superó a Estados Unidos en 2020 y por primera vez como el principal socio comercial de la Unión Europea, indicó el lunes, el 15 de febrero, la agencia de Europa de estadísticas Eurostat.
Mientras tanto, el Reino Unido, que ya no es parte de la Unión Europea, fue el tercer socio comercial más importante, luego de China y Estados Unidos. Bueno, ahí están los chinos, en medio de la pandemia, en medio de las sanciones de los Estados Unidos de Norteamérica. China sigue creciendo y uno de los grandes secretos del crecimiento de la China son las zonas de desarrollo económica especial. Existen en la China, gracias a la promoción de Xi Jinping, de 750 zonas de desarrollo económicas especiales. Estamos aquí, por supuesto, en Venezuela, esperando la reactivación de ese sector. Hemos trabajado y investigado en este programa sobre esas zonas de desarrollo económico especial y, por supuesto, también en artículos de prensa. Y hablando de artículos de prensa, aquí voy a darme ya esta última parte del programa para leerles a ustedes un artículo de Pascualina Curcio de febrero 15 del 2021 sobre salarios, producción y dinero en guerra económica. Es un poco largo, pero voy a tratar de dinamizarlo y, por supuesto, hacer mi comentario al respecto. Nos dice Pascualina Curcio: hay quienes bajo un dogma monetarista pretenden cerrar el debate con una frase: no hay dinero para salarios. A esta afirmación, y con el mismo tono de rendición, le añaden otras: no podemos ajustar los salarios si no producimos. Culminan diciendo: estamos bloqueados por el imperialismo. Parten de un diagnóstico errado. No es el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos la principal causa del deterioro del salario. Claro que influye, pero no es lo determinante. Lo que más peso ejerce es el ataque al Bolívar, que ni siquiera incorporan en su discurso. Presumimos que tampoco en su análisis, a pesar de que el propio imperialismo ha confesado que es una de las armas de la guerra económica que ha causado contra los venezolanos. A partir de ese diagnóstico equivocado, comienzan a entramparse en contradicciones y paradojas incluso en sus propias teorías. Los mostraremos con un ejemplo sencillo. Imagine una economía donde solo se produce pan. Todos los días se producen y consumen 10 panes a un precio de $1 cada uno. Por lo tanto, se necesitan 10 bolívares en esa economía para poder producir y consumir esa cantidad de panes. De repente, al día siguiente, un agente externo interviene en la dinámica propia de los mercados y ataca el bolívar. Manipula el tipo de cambio y con su poder mediático dice que este ya no es un bolívar dólar, sino 1.000.000 de bolívar por dólar. Los que producen panes, en su lógica de maximización de ganancia y con el argumento de la reposición de inventario, incorporan esa variación del tipo de cambio, aunque sea ficticia, en su estructura de costos, y en 24 horas remarcan el precio del pan fijándolo en 1.000.000 de bolívares cada uno. Los únicos que no tienen el poder de ajustarse al nuevo tipo de cambio son los trabajadores, a menos que el Estado interceda por ellos. Cualquier precio con nuestra realidad, parecido con nuestra realidad, es a propósito, incluso en magnitudes. ¿Qué hacemos con los panes? Son pocos quienes podrán demandar y comer pan a 1.000.000 de bolívares cada uno. Si se quiere seguir produciendo y sobre todo consumiendo los 10 panes, ahora se necesitan más bolívares circulando en esa economía, específicamente 10 millones de bolívares en vez de 10. Surge de manipular los 10 panes por 1.000.000 de bolívares cada uno. Los panes se van a dañar. No hay quien los compre todos. Los panaderos hornearán menos panes. El ataque al bolívar, que es un fenómeno externo a la dinámica de los mercados, dio como resultado un aumento del precio del pan, que dejó un salario fijo. Implicó una caída del poder adquisitivo, una disminución de las cantidades demandadas y producidas. Por eso, sobre todo, y lo más importante, una disminución del consumo por parte de los pobladores de ese país. Mientras esta situación de asedio persista en esa economía, los panaderos, por muy buenas intenciones que tengan, no aumentarán la producción de pan, ni que le exoneren todos los impuestos, ni que le otorguen infinidad de concesiones, y ni que el Estado le regale las divisas. ¿Para qué van a producir si nadie se los va a comprar? Entonces le preguntamos a los monetaristas: si ustedes afirman que para poder aumentar los salarios primero hay que aumentar la producción, ¿cómo piensan hacer si de hecho la producción no va a aumentar hasta tanto el panadero observe un incremento en la demanda de su pan? Para lo cual primero es necesario que aumente el salario de quienes lo demandan. Están o no entrampados en su propia lógica
y su propia teoría. La única manera de resolver esta paradoja es aumentando la cantidad de dinero que circula en la economía, en la misma proporción que aumentan los precios. Dinero que debe destinarse a estimular la demanda por la vía, entre otros, del consumo de los hogares. Y para ello es necesario orientarlo hacia el aumento de los salarios nominales de la misma proporción que los precios. A eso se le conoce como indexación. Para quienes insisten en el argumento también dogmático de que el aumento de dinero inorgánico generará inflación, porque entonces está respaldado en la economía real y por lo tanto en la producción de bienes, debemos decir que es falso. Ese aumento de dinero estará respaldado en la producción de los 10 panes. Ni más ni menos, esa economía tiene la capacidad de producirlos sin que eso se vea reflejado en un incremento de los precios. Con más ceros a la derecha, pues sí, pero en una situación en la que el pueblo trabajador podrá comer sus 10 panes diarios. Veamos ahora qué ocurre en la economía venezolana. Ha habido una depreciación inducida del bolívar por el orden de los 234% desde el 2013, consecuencia de la manipulación política del cambio, lo que ha generado incrementos de 59.840,139% de los precios durante el mismo periodo. Los salarios solo han aumentado 5.783.132,43%. La excusa para no ajustarlos en la misma proporción que los precios ha sido que no hay dinero. Obviamente, ante tamaño ataque criminal contra el bolívar, nunca habrá suficiente dinero, tal como mostramos en el ejemplo del pan. En esta situación, el Banco Central de Venezuela, entrampado en su propia lógica monetarista, en lugar de aumentar los bolívares en la misma proporción que los precios y el tipo de cambio, lo que ha hecho es disminuirlo en un 92% en términos reales entre 2013 y 2020. ¿Qué ha logrado con esta medida? Además de abrirle espacio al dólar, no ha impedido la caída de la producción, ya que va por el 70% a pesar de todas las concesiones otorgadas a los capitales nacionales e internacionales. Mucho menos ha recuperado el salario real, por lo contrario, este ha caído 99% entre 2013 y 2020, impactando en una caída del 50% del consumo de los hogares, 30% del gasto del gobierno y 88% de las inversiones. Estas caídas son entre 2013 y 2017. No tenemos los datos desde 2018, pero sabemos que estos no han mejorado. En cuanto al otro argumento que rezan los de la escuela de Friedman acerca de que no se debe aumentar la cantidad de dinero porque genera inflación, debemos recordarles, incluso basándonos en su propia teoría, que la economía venezolana está produciendo muy por debajo de la capacidad instalada, según Corindustria, al 22%. Así que cualquier aumento de la cantidad de dinero no se traducirá en aumento de precios. En términos económicos nos encontramos en el tramo elástico de la oferta agregada, muy lejos de la plena capacidad de producción. Cualquier aumento de la demanda agregada a consecuencia de una política monetaria expansiva implicará aumentos de la producción nacional mientras el nivel de precios permanecerá relativamente constante. Ceteris paribus, la oferta agregada. En el marco de un ataque al bolívar y de una guerra económica, la única manera de aumentar la producción nacional es estimulando la demanda mediante el aumento de la cantidad de dinero, el cual debe redireccionarse necesaria y exclusivamente a través del Estado para financiar el gasto y la inversión pública, los salarios de sus trabajadores y, por tanto, el consumo de esos hogares, lo que a su vez permitirá dinamizar la economía como un todo, que bajo un efecto multiplicador llegará también a los sectores privados. Esta política monetaria expansiva debe estar acompañada por una reforma tributaria que además permita redistribuir la riqueza, la cual durante los últimos años ha sido exageradamente apropiada por la burguesía, aprovechándose del fenómeno hiperinflacionario. Bueno, magnífico artículo de Pascualina Curcio. Yo estoy de acuerdo con Pascualina Curcio. Nosotros lo hemos venido diciendo aquí en este segmento de Visión Global, el segmento dedicado a la reactivación económica de Venezuela, que es necesario que el Banco Central de Venezuela emita dinero, que hayan bolívares en la calle para poder aumentar la producción, poder aumentar el consumo y que nuestros trabajadores
tengan en verdad poder adquisitivo para comprar. En la calle no hay bolívares, señor presidente, señora ministra encargada del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. No hay bolívares en los cajeros automáticos, no hay bolívares en los bancos. La gente está transando toda su actividad económica, financiera, comercial a través de los dólares y nosotros no podemos permitir la dolarización de la economía porque esa es una torpeza. Los dólares están escaseando en el mercado nacional, por lo tanto, por eso hay inflación en bolívar, porque no hay bolívares, y por eso hay inflación en dólares, porque tampoco hay dólares suficientes para la demanda de la importación de alimentos, medicinas, repuestos, equipos y por supuesto para todas las transacciones comerciales financieras, tanto de la oferta de bienes y servicios al mercado minorista ni al mercado mayorista. Quien está sufriendo por la falta de esa liquidez monetaria es nuestro pueblo, no a la dolarización. Vamos al nivel óptimo de liquidez monetaria. Termino el tema económico y antes de despedirme, saludamos a Oscar Chirino, Luigi Fernández, Julio Montiel, Flavio Alfredo López, Bernabé Planas, VC, Dorelis Echeto, saludos a Dorelis Echeto, mejórate Dorelis, Luis Riz, Jaiker Chirinos, Nelson Barrio, Valeria Prieto, Vanessa Arteaga, Vanessa Godoy, Tibisay Rodríguez, Ronald Eres, Andy Castillo, Berkis Primera, Diomar Cardoso, Mayelín Prado, Gustavo Bracho, Pastor Hugo Huerta, Julio Nava, cumplió años ayer, Yasmín Navarro, Samuel Vargas, Yendri García, Emmanuel Velázquez, Leomar Cobos, Yoru Daneta. Bueno, agradecido en verdad con todos los Instagram videntes en cada programa, en cada transmisión, aumentan los saludos, muy feliz nosotros todos los miembros de este programa, solicitando la paz mundial, solicitando la paz de Venezuela, la unidad, la inclusión de todos los venezolanos. Que viva nuestro Señor Jesús de Nazaret y nos vemos en la edición de nuestro próximo programa Visión Global. Queridos compañeros y queridas compañeras de la clase obrera, yo quise venir aquí a tomar algunas decisiones, a reimpulsar, y la primera decisión que voy a tomar es firmar el decreto mediante el cual extiendo la vigencia de emergencia energética de toda la industria de hidrocarburos en Venezuela y la extensión por 12 meses más de la comisión Ali Rodríguez Araque en su trabajo. Nosotros estamos en una fase de resistencia, pero tenemos que pasar de la defensa a la ofensiva. Por eso es que al estudiar los términos del contrato colectivo petrolero, yo le di la orden de proceder a firmar el contrato colectivo que ampara, proteja las condiciones de trabajo y de vida de la gran familia petrolera venezolana. Confío en ustedes, vamos a la batalla, vamos a la victoria. ¡Que viva la clase obrera de Venezuela! Visión Global fue presentado por Funda Futuro, Fundación Trabajo, Bienestar y Futuro, Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, Consejo Legislativo del Estado Zulia, Hipódromo Nacional Santa Rita, Zona Franca Internacional Guajira, Centro de Investigación Visión Económica Estratégica Global. Fundación Migale Mía.